¿Qué tal? Nosotros somos el grupo número 5 y vamos a presentar nuestro proyecto final de el curso de Big Data. El proyecto pues consiste en extracción de información de Twitter para poder crear una Big Data con, con esos datos. Entonces, como primer punto, tenemos que obtener las credenciales de Twitter y para eso tenemos que crear una API en su página. Entonces, vamos a ir, pues, obviamente hay que tener una cuenta de Twitter para poder hacer esto. Vamos al link aquí donde dice developer.twitter.com. Ahí vamos a poder obtener la API. Pero primero tenemos que crear una petición. Entonces le damos aquí crear. Aquí nos pide para qué vamos a utilizar esta API. Entonces, si se dan cuenta, pues Twitter es, como cualquier empresa seria, pues es celoso con su información porque se va a utilizar datos que están en su base de datos. Entonces, en este caso pues pusimos estudiante. Siguiente. Luego aquí pide más información del país, cómo quieren que te llamen. Aquí todo está en inglés. Y luego siguiente. Luego aquí hay una serie de preguntas. Como les había dicho anteriormente, pues Twitter es celoso con su información y pide varios datos de para qué se va a utilizar esa información extraída de Twitter, si a una entidad del gobierno va a poder verla, para qué queremos nosotros esa información, cómo la vamos a utilizar, en dónde. Entonces son una serie de preguntas que tenemos que responder y si no aplican pues los apagamos aquí. Incluso aquí se pueden ver, dice que si vamos a hacer tweets o retweets desde ahí, incluso hasta eso pregunta. Y también pide un mínimo de caracteres. Bueno, después de llenar esto, pues le damos siguiente y ya se crea la petición. Luego tenemos que esperar un tiempo prudencial para que Twitter responda. Entonces, les voy a enseñar los correos donde me respondieron. Aquí están. El caso se hizo el día sábado 27. Vamos a abrir aquí. Aquí está la petición. Perdón. De ahí, pues, me mandaron un correo pidiéndome más información. Si se pueden dar cuenta aquí, cuál es la intención o el negocio con que se va a utilizar la API, los datos se van analizados, qué usuarios los van a ver, esto sí, porque no había quedado claro lo que había respondido o a ellos por lo menos no les quedó claro lo que había respondido yo en la plataforma. Tuve que responder a ello, que fue aquí. Luego de eso me mandaron otro correo más, que fue pidiéndome más información, porque algunas cositas tampoco les quedó claro. Y les volví a responder aquí. Todas las respuestas tienen que ser en inglés. Aquí le expliqué que era para un proyecto y que la formación solo iba a ver el profesor y los estudiantes de la clase. Y todavía le pregunté si necesitaban más información. Eso fue todo. Y luego de eso, pues el día lunes 29 me aprobaron la petición de creación de API. Entonces, ya teniendo acceso, voy a la misma página y como pueden dar cuenta, aquí ya está hecho. Le puse tweet UMG. Este es la PID, los detalles. Hasta le puse la descripción para que esté donde vamos a usar. Siempre pide una website, entonces hay que poner alguna, la que ustedes quieren. Yo puse un WordPress que tengo. Y aquí están los keys y tokens que necesitamos. Entonces, si se dan cuenta, tenemos los Consumer API Keys, que son estos dos, y los Access Token y el Access Token Secret, que son estos dos. Necesitamos los 4 códigos credenciales para poder
ingresar, bueno, no ingresar, sino que obtener datos de Twitter para poderlos manejar en nuestro programa. Si se puede dar aquí, podemos regenerar los códigos las veces que nosotros queramos. Obviamente, si los regeneramos, pues van a ser nuevos y lo que teníamos hecho ya no va a funcionar. Entonces, pero Twitter deja poder realizar esa petición. Bueno, luego de eso, ya podemos utilizar esos códigos en en nuestro proyecto. Entonces, si se dan cuenta, aquí extraímos de la información de Twitter que tenemos aquí. Se dan cuenta, como referencia vamos a poner 4M y empieza con N1. Aquí está 4M, N1. Si se dan cuenta, pues copiamos la misma información aquí que está en un archivo de Python para poder obtener los datos de Twitter. Ahora el código es... Tengo unos aquí. Perfecto. Bueno, si se dan cuenta, aquí ya está el código donde obtenemos información de Twitter. Aquí ya esta clase o de Twitter, All 100, lo que hace es poder hacer la petición a las credenciales, y obviamente las credenciales pues las tenemos aquí. Hace una petición a eso y ahí es donde tenemos nosotros acceso con el token a la información de Twitter, y luego pues manejamos la información como nosotros queramos, si analizar datos, comparar datos, las tendencias, Twitter creados, etcétera, etcétera. Entonces eso es todo lo que les iba a presentar. Los dejo con mi compañero Gildardo, que les va a explicar cómo obtener los tweets desde el programa que nosotros creamos. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Esta es la explicación acerca de la clase de API, lo que se refiere a lo que es cliente. Esta clase que nos permite proporcionar el acceso a todos los métodos de API, y así todos estos parámetros al momento de ejecutarlos nos va a mandar varios parámetros y nos van a devolver varias respuestas, y así obtener una información. Esta es la función para obtener los tweets. Asimismo, tenemos un array vacío para almacenar los tweets que se vayan almacenando de la información acerca de lo que son los pensamientos positivos, neutrales o negativos, de lo que uno está queriendo recuperar información. Asimismo, también tenemos la clase para estructurar, limpiar y analizar el contenido de los tweets, en el cual obtenemos este método que limpia los textos cada vez que entran y se proporciona lo que uno quiere corroborar o almacenar o contribuir acerca de lo que son los pensamientos positivos, y llegar a un análisis y llegar a una conclusión y una toma de decisiones, cuáles son los que más se manejan al momento de que se estén realizando los tweets en Twitter. Así que sirve esta función para almacenar, traer y devolver un dato a lo que se está realizando en lo que es la clase de clientes de Twitter, y también en la clase de cursor. Hola a todos, continuando con la presentación de nuestro proyecto. Como mencionaban mis compañeros anteriormente, nosotros lo realizamos utilizando la API de Twitter para poder analizar las emociones y sentimientos generadas en las publicaciones de los usuarios de dicha aplicación. Para poder llevar a cabo esto se deben de realizar 3 procedimientos. Uno, que es la autenticación a través de la obtención de las credenciales. La segunda, que es la obtención de los tweets. Y la tercera, que es la generación del data frame. Para poder generar esto, debemos utilizar un método llamado tweets2dataFrame de la clase tweetAnalyzer. Para esto se declara una función de tipo df. Este es un tipo de dato propio de Panda, además de ser un tipo de dato bastante confiable y fácil de usar.
Posteriormente, con la función print, esto nos permite obtener un número determinado de elementos y que al final pues nos va a generar un script de esta manera. Con este lo que nos muestra son los tweets generados de cierto tema y las reacciones al mismo. Acá están el número de tweets o la cantidad de tweets, la longitud de los mismos, las fechas de generación, fecha y hora de generación, la cantidad de likes que se obtienen y los retweets o el número de veces que es compartida la información por los usuarios. Muchas gracias por su atención. La parte final del proyecto consiste en la etapa del análisis y visualización. Dentro de esta etapa lo que se realizó fue, para cada texto dentro del tweet, se realizó un análisis de sentimiento, es decir, buscando determinar si el tweet tenía una connotación positiva, negativa o neutral respecto al tema que se le da como parte del filtro de búsqueda. Entonces, para realizar esto, lo primero que hicimos fue que, como ya tenemos nuestro data frame de los tweets con diferente información, incluyendo el texto del mismo, vamos a agregarle a ese data frame otra columna, que es la que tengo aquí, que esta columna se va a denominar sentiment. Para esto, al igual que como se agregaron las diferentes columnas aquí arriba, lo que hago es decirle que para cada tweet, pero en este caso no dentro de tweets en general, que era lo que teníamos aquí, sino que aquí los voy a buscar dentro de la columna tweets que tiene nuestro data frame. Esto porque dentro de esta columna se tiene el texto de los tweets. Entonces en este caso lo que le voy a decir que para cada tweet dentro de la columna tweets voy a determinar el análisis de sentimiento. Esto lo voy a hacer por medio de esta función que se llama Analyze Sentiment, es decir, cada tweet dentro de tweet se lo voy a enviar a Sentiment para que él me retorne el resultado del análisis. Esta función está aquí arriba, es esta función de aquí, va a llamar a sí mismo a otra función que es la que está aquí, que se llama CleanTweet. Entonces, para realizar el análisis de sentimiento, lo que estoy usando son las propiedades de la librería TextFlow. Esta librería, que es como la tengo aquí, es esta librería de aquí, que lo que hace es que me brinda propiedades para hacer análisis o procesamiento de texto natural o de lenguaje natural. En este caso, yo voy a utilizar las propiedades que ella trae, que es sentiment, y que me proporciona a través de la propiedad polaridad. Esto lo que hace es que me retorna un valor en el rango de -1 a 1, donde 1 es positivo, mayor que 0 es positivo, menor que 0 es negativo. En este caso, esta es la manera de utilizarla, crear un objeto tipo TextFlow, donde le envío cuál va a ser el string que quiero que analice y del cual me va a retornar una polaridad. Entonces, en este caso, eso es lo que estoy haciendo aquí. Creo mi objeto TextFlow, dentro de TextFlow le envío cuál es mi string, que en este caso va a ser el tweet, pero el tweet que me retorna la función CleanTweet, que sea un tweet limpio. Y después de eso voy a realizar que si el análisis es mayor de 0, entonces me va a retornar positivo, si es igual a 0 neutral, y si es en otro caso sería menor a 0 es negativo. Esto es lo que va a agregar al final en la columna que le agregamos el data frame. Para aclarar la función CleanTweet, lo que hago es quitarle todo tipo de caracteres especiales para dejar simplemente el texto. En este caso estoy utilizando otra función que se llama re con el método sub, que es la que tengo aquí. La librería re lo que me ayuda es utilizar operaciones regulares, operaciones de expresiones regulares. En este caso estoy usando el método sub, que yo le envío el patrón y la string para que me devuelva un string, pero que ya se adapte al patrón que yo le estoy dando. En este caso sería aquí, yo le estoy dando en el patrón que simplemente quiero texto y números, nada de caracteres especiales, y le envío el tweet. Entonces me va a retornar un tweet, pero ya totalmente limpio para utilizarlo aquí. Entonces al final, ya dentro de mi data frame, tengo el resultado del análisis para cada tweet, el resultado de que si es positivo, negativo o neutral. Voy a imprimir los resultados mientras explico
la función que hicimos como parte de visualización. Voy a buscar 1000 tweets en este caso. Voy a dejarlo buscando mientras explico esto. Ahora para la parte de visualización simplemente utilicé las propiedades de la librería que tengo aquí, que es matplotlib.pyplot, que lo que hace esta librería es darme funcionalidades para graficar que provienen de MATLAB o parecidas a MATLAB. Entonces es lo que tengo aquí. Le indico que lo que quiero graficar es la cuenta de esta columna, que es sentiment, es decir, cuántos tweets se adaptan a negativo, positivo o neutral, y el tipo de gráfica que voy a usar es tipo bar. En el caso agrego mis labels para cada uno, para el eje X y el eje Y, y el título donde muestro cuáles son los filtros que se aplicaron, que son los que están aquí, que en el caso de inteligencia artificial y ethics. Aquí ya tengo mi gráfica, que es esta. Como se puede observar, en el tema de inteligencia artificial y la ética de la misma, se tienen más connotaciones negativas dentro de los tweets. En mi terminal también estoy mostrando entonces el texto de los tweets, y aquí está cuál fue el resultado del análisis, si fue negativo, si se trata de un tweet positivo, en este caso, entonces un tweet positivo. Entonces todo eso me lo muestra aquí, y al final lo único que hago es recopilar esa información y ponerla de una manera más gráfica a través de la librería Matplotlib, que es lo que tengo aquí. Esos serían los resultados de nuestro análisis. Muy interesante lo que hicimos. La verdad, interesante todo lo que se puede hacer con las librerías de Python y los resultados que obtuvimos.